tu mano, y aquí encontrarás una paz sin igual. Un bálsamo para mi pueblo. Yo tengo hoy para ti. Segunda de Pedro capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 16. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Cuando lo tenga diga amén. ¿Ya está listo? Dice la palabra de Dios: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta ahí leemos. Cierra sus ojos y vamos a orar para que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Bendiga nuestra vida, hable a nuestro corazón, que hoy podamos aprender de su palabra y que lo que vamos a aprender lo podamos poner en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Amén y amén. Siéntese, hermano. Dice el versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, tiene la capacidad de expresar y describir al Señor con el que sirvió, con el que aprendió. Pero en estos pasajes bíblicos, en este pasaje bíblico, llama mi atención que Pedro enfoca su experiencia, su tiempo compartido con el Maestro, dando a conocer que un hombre o una mujer no puede solamente ser seguidor de Cristo, sino que tiene que ir más allá y aprender a ser lleno del Espíritu de Dios. Cuando dice Pedro y escribe en lo que leímos, que dice: tenemos la palabra profética más segura, está hablando de ese Pedro lleno del Espíritu Santo, que no solo va a creer lo que los santos hombres dijeron, inspirados por el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo está en él mismo, no solo para creer, sino para él mismo tomar autoridad y poder hablar y decir que lo que él ha visto no es algo artificioso. Esa es la palabra que utiliza, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice, su majestad. Pedro no está hablando solo como un testigo ocular. Pedro está hablando como alguien, y esto es importante, diga conmigo, que ya aprendió a estar lleno del Espíritu de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Pedro aprendió a vivir con el Maestro, pero cuando el Maestro se fue y antes de que el Maestro partiera, Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué contestaba Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le preguntó 1, 2, 3 veces, y las 3 veces Pedro respondía lo mismo. Pero ahora Pedro, cuando Dios le está diciendo: Pedro, ¿me amas?, Dios le está diciendo a Pedro: apacienta mis corderos. Y luego le dice:
apacienta mis ovejas, y va cambiando si usted quiere, el término con el que se puede ver a la iglesia de Cristo. Pero al final, cuando Pedro escucha la tercera vez y se incomoda, entonces Pedro dice: Señor, bueno, tú sabes todas las cosas. Ahí vamos. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿tú qué? Tú sabes todas las cosas. Y Dios le está diciendo: sí, conozco todas las cosas, porque yo las hice, pero te estoy aprendiendo a conocer a ti hasta donde tú me dejas. A ver, otra vez. Dios le dijo: sí, conozco todas las cosas porque yo las hice. Por eso le pudo decir: Pedro, ¿el gallo va a cantar? ¿Cuántas veces? ¿1, 2 o 3 veces? Y tú me habrás negado 3 veces. El gallo va a cantar, ¿qué? No va a llegar a la tercera el gallo a cantar cuando tú me vas a negar. ¿Cuántas veces? Ahí Dios le está diciendo: Pedro, yo conozco todas las cosas, pero conozco de ti hasta donde tú me des permiso, hasta donde tú dejes que mi espíritu esté contigo. Ahora, vemos la contraparte de un Pedro que cuando Cristo les dice, el mismo Jesús que le está diciendo que sí lo ama, el mismo Jesús que le está diciendo que lo va a negar, le dice: le dice a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a hablar entre ellos y dicen: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el que habría de venir. Y Pedro, ahora sí, lleno del Espíritu Santo, se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le respondió Cristo? Analice las palabras que le responde Cristo. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿qué le dijo? Bienaventurado eres, porque lo que tú me acabas de decir no salió de ti. Cuando le dice: no te lo reveló carne ni sangre, diga conmigo: nadie le enseñó esa clase a Pedro. El Espíritu de Dios que había en él, diga conmigo, despertó y habló y dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Dios le dice: no te lo reveló carne ni sangre. Y dice: ¿quién? Sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Ahora lea el versículo 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió, escuche, de Dios Padre, ¿qué cosa? Honra y gloria. Le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, ¿en quien qué? En quien, diga conmigo, el Padre se complace. Vea el ejemplo, diga conmigo: Cristo lleno del Espíritu Santo llega con Juan y le dice: Juan, bautízame. ¿Y qué dice Juan? No, ¿cómo te voy a bautizar? No, tú bautízame a mí. ¿Cómo voy a bautizar yo al maestro? El maestro tiene que bautizarme a mí. Entonces Jesús le dice: no, tienes que hacerlo así. Y le dice por qué es la razón. ¿Para qué? Para que se cumpla ¿qué? Vamos a leer el último versículo que leímos, versículo 21. Porque la palabra profética, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué le dice Cristo? Tienes que bautizarme tú a mí para que se cumpla no lo que dijeron los profetas, lo que dijo el Espíritu de Dios en los profetas. ¿Ya está entendiendo la predicación? Entonces Juan obedece, Juan el Bautista obedece, bautiza al Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo sale del agua, diga conmigo: Dios se complace. Ahora, aquí hay algo que nosotros quizás no hemos hecho y no hemos ejercido. ¿Y qué es? Que Dios se complazca de nosotros, no por lo que alcancé en un esfuerzo humano, sino porque el Espíritu de Dios está en mí. ¿Cuándo se complace Dios de un creyente o de una creyente? Diga conmigo: cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Porque ese día saldrá de nosotros, diga conmigo, algo que no es mío.
algo que no nace de mí, sino que nace del Espíritu de Dios en mí. Pablo lo decía cuando Pablo ponía el ejemplo y explicaba y decía: todos los logros que he obtenido mediante la carne, porque así dice Pablo, dice, los tengo, ¿por qué? Por basura, los he desechado. Pero después dice Pablo, pero los logros que he obtenido por medio del Espíritu de Dios en mí, en lo espiritual, en victorias, Pablo eso no lo tira a la basura, Pablo eso lo guarda, Pablo eso lo valora, Pablo eso lo administra a tal grado y a tal forma que podemos ver que todas las obras que Pablo empezó, ¿qué pasó con ellas? Se acabaron. Abrió una iglesia en Filipos y nada más estuvo una semana en la iglesia y se acabó. ¿Qué pasó con la obra de Cristo? Se abría el camino, venían a la iglesia, crecía el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo aprendió a establecer el reino de Cristo, el reino de Dios, y no el de Pablo. Está ahí. Ahora dice el versículo 17, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿qué recibió de Dios? Honra y gloria. ¿Qué pasó? Después de que recibió honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía, reconociendo, diga conmigo, todos la oyeron, no fue algo que solo Cristo sintió, no fue algo que solo Juan escuchó porque lo bautizó, diga, todos lo oyeron. Y dice que mandó al Espíritu Santo en forma de paloma que posara sobre de él, diciendo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Qué significa eso? Lo que dice la Biblia de usted y de mí: les he dado las arras del Espíritu para que busquen y se nutran, y no solo eso, sino que se fortalezcan y hacer que Dios se complazca de usted como mujer, que Dios se complazca de usted como varón. Pero eso no va a pasar porque yo venga a la iglesia y me congregue. Eso va a pasar cuando me llene del Espíritu de Dios. Ahora, a veces podemos decir que cuando ya nos llenamos de Dios lo alcanzamos todo, pero no es así. ¿Por qué? Porque alguien lleno de Dios no tiene todo. Diga conmigo, le falta algo. Ya sé que está diciendo, pues ¿qué le va a faltar si está lleno de Dios? Aquí dice el texto, vamos al versículo 18. Y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. ¿En dónde? Ahora póngame atención. Está hablando de dos eventos diferentes, Pedro. Uno es cuando lo bautizaron y todos oyeron la voz. Pero después Pedro está diciendo: pero nosotros volvimos a oír esa voz, ya no cuando lo bautizaron. Cuando fuimos, ¿a dónde dice? Al Monte Santo. Ahora, si nos vamos a la historia bíblica, ¿dónde es el Monte Santo en donde Pedro oyó esa voz? ¿Cuándo Cristo se llevó a Pedro y a quién más a orar a un monte? ¿Cuándo lo recuerda? ¿Cuándo fue eso? Fue en la última semana, cuando estaba aquí cerca de su arresto. Y cuando va al monte, no se lleva a todos los discípulos, ¿o sí? ¿A quién se llevó? ¿Nada más a cuántos? A 3. Y yo quiero que usted entienda esto. Esos 3 hombres tenían intimidad. ¿Qué tenían? Y cuando sube Cristo a orar, dice Pedro, es la misma voz. Diga conmigo, que oímos cuando dijo que él era el Hijo amado, que tenía complacencia cuando fue bautizado. Y Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que falta aparte de estar lleno de Dios? Diga conmigo: tener siempre presente la voz que me va a hacer alumbrar como antorcha en lugar oscuro. ¿Por qué? Porque ese mismo Pedro que ahorita está lleno del Espíritu Santo, en un tiempo fue un Pedro en un proceso a llenarse del Espíritu Santo, como quizás algunos de nosotros. Cuando él niega a Jesús y él se da cuenta de que no solo lo negó, sino que maldijo,
Y cuando se da cuenta que no solo lo negó y que no solo lo maldijo, sino que está cortando toda relación que tenía con él. Y dice la Biblia, y Pedro se apartó y lloró ¿cómo? Dice amargamente. Póngame atención, no es llorar de tristeza, tampoco es llorar de arrepentimiento. Dice lloró amargamente. Y la Biblia es tan exacta en esto que le voy a decir ahora, que da los días exactos que Pedro pasó en un proceso de llenarse del Espíritu de Dios. Pedro lo niega. ¿Cuántos días pasaron de que Pedro negó al maestro que resucitara? ¿Cuántos días, Aldo? Cuando resucitó Cristo. Pedro lo niega cuando ya lo crucificaron. ¿Ya lo crucificaron? Cuando Pedro lo negó, ¿ya estaba muerto? ¿O iba camino a que lo crucificaran? Ahora, Pedro lo niega, terminan el maestro de morir en la cruz, es llevado al sepulcro. ¿Y cuántos días pasan para que resucite? ¿Cuántos? 3 días. Súbele, van 3. ¿Cuántos días estuvo después de resucitar el maestro apareciéndole a los discípulos y a la gente? ¿Cuántos días estuvo apareciéndoseles? 40 días. ¿Cuántos días van? ¿40 más 3? 43. Y después de ahí, ¿cuántos días pasaron para que fueran llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos días? 10. 10 días más. ¿Cuántos van? Y cuando viene el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo, después de eso la Biblia da un testimonio y dice, y Pedro se levantó y predicó un sermón. ¿Y cuántos se salvaron? ¿Y cuántas almas se alcanzó? Pero ¿cuántos días pasaron de que lloró amargamente? Ahora que es un Pedro que predica y se salvan 3,000 almas. Está allí. ¿Sí contó los días? ¿Qué hizo Pedro en esos días? ¿Solo arrepentirse? ¿Solo avivarse? No. Pedro se acordó de la palabra profética más segura. Pedro se acordó de lo que él tenía en su mente y en su corazón, y que eran palabras del maestro. Cuando él dice, tenemos esta palabra segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora escuche esto, la antorcha no es Dios, porque después dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está diciendo, todavía no llega la luz de Cristo, hay una luz con la que tú tienes que alumbrar, y es la tuya, es la palabra que tú has recibido. Es la esperanza que tú has recibido de Dios. ¿Para qué? Para que nazca el lucero de la mañana. Ahora diga, ese es Dios. Diga, ese es el Espíritu de Dios. Y cuando llega el lucero de la mañana a su vida, a su corazón, porque dice, y llegará el lucero de la mañana a vuestros corazones. Y luego dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de ¿qué? Ahí, ¿es de qué? De interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que no podemos decir que la profecía nada más era para ellos y que ahorita ya es otro tiempo. No, las profecías que están en la Biblia no son privadas. Diga conmigo, son para el que quiere y necesita que le alumbren. Son para el que quiere recibir de Dios y creer en Dios y confiar en Dios, que la palabra que Él dijo la hará. El que puede tomar el texto y decir, Él no es hijo de hombre para que mienta. Lo que Él dijo, que dice la Biblia, lo hará. Y luego lo repite y dice, lo va a ejecutar. No lo va a dejar al olvido. No va a pasar mucho tiempo, Dios va a hacer que se cumpla. Ahora, Pedro se hace testigo de esto. Yo me lo quiero imaginar. Pedro ya está lleno del Espíritu de Dios. Cristo ya resucitó. Y Pedro, yo quiero imaginarme a Pedro en esa predicación, en su cabeza diciendo, si era cierto lo que nos dijo, resucitó al tercer día. Si era cierto lo que nos dijo,
trajo bendición, si era cierto lo que nos dijo. Venía con gloria, venía con poder. Si es cierto lo que nos dijo, que nos fuéramos a un aposento porque el Espíritu de Dios iba a venir sobre nosotros. Si era cierto lo que nos dijo. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Eso era lo que hizo que estos hombres hasta la muerte amaran a Dios. Y cuando llegó el tiempo en el que Pedro iba a morir y que lo iban a matar igual que su maestro crucificado, ¿qué dijo Pedro? No soy, escúcheme por favor las palabras, diga, no soy digno. ¿Cómo no va a ser digno después de todo lo que hizo? ¿Cómo no va a ser digno después de todo lo que hizo y estableció para el reino de los cielos? A ver, yo les pregunto, a nuestro parecer, ¿veríamos a Pedro indigno de morir de la misma forma que el maestro o lo veríamos digno? A ver, yo les pregunto, ¿usted lo vería indigno o usted lo vería, no, te mereces eso? Ahora yo quiero que usted entienda esto. Cuando Pedro dice, no soy digno de morir como mi maestro, voltéenme de cabeza, crucifíquenme, pero de cabeza. Quiero que entienda la honra y el respeto. Póngame atención, la honra y el respeto que tenía este hombre, siervo de Jesús, ante su maestro. No sé si lo está entendiendo. ¿Por qué le digo la honra y el respeto? Porque él lo sigue viendo como alguien tan grande, que es rey de reyes. Pero póngame atención, pero Pedro no tiene en su mente, escúcheme, el querer, escuche esto, el querer usurpar un lugar que no le pertenece. Y hay un pasaje bíblico que dice, siendo solamente, dice, semejantes a él. Nunca iguales, nunca iguales, solo podemos llegar a ser semejantes a Él, parecernos a Él. Y yo quiero decirle algo, ¿cuántos de nosotros hemos cometido el error? ¿El qué dije? El error de no entender este honor y esta honra que nosotros debemos de tener para con Jesús. Quizás nosotros no escuchamos la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Quizás nosotros no oímos y no vimos cómo lo sumergieron en el agua y salió. Pero yo le voy a decir algo. Pero usted y yo tenemos la bendición más grande de todas. Y usted dice, ¿por qué, pastor? ¿Por qué la bendición más grande de todas? Le voy a decir por qué. Porque la profecía no fue traída por la voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo ¿qué? Dígame nombres de los santos varones inspirados por el Espíritu Santo que dieron una palabra profética. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Zacarías, Sofonías, Malaquías, Amós, dígame otro, Daniel, Jonás. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Yo pregunto, ¿ya se acabaron los santos hombres inspirados por el Espíritu de Dios? Ya no hay hombres que sean inspirados por el Espíritu de Dios. Ya no hay hombres santos de Dios que hablen siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya no hay, o sí hay. Bueno, Dios está diciendo, no los oigas, tú sé uno de ellos. Tú haz el compromiso de ser una mujer que va a hablar ahora en su casa inspirada por el Espíritu de Dios. Tú sé un hombre que ahora va a hablar en su casa inspirado por el Espíritu de Dios, que ya no lo va a atemorizar lo que digan los de afuera, que ya no lo va a atemorizar los rumores que puedan correr, porque lo que vamos a decir no es de voluntad humana. Está ahí. Son de cosas, la Biblia dice, que ojo no vio, que oído no oyó. Está ahí. Esas son las cosas. Hasta ahí está. Esas son las cosas que Dios tiene, diga, para mí. ¿Y por qué no podemos tomar eso, hermanos? ¿Por qué no podemos vivir así, llenos, avivados? Diga conmigo, nos hace falta entender lo que le pasó a Pedro. Es por eso que cuando usted ve a un delincuente, a un maleante que se entrega a Cristo,
¿Qué pasa con ese delincuente y maleante? ¿Cómo abraza a Cristo y cómo lo ama? Toda su vida. Los ejemplos bíblicos, el endemoniado gadareno, siendo un hombre que vivía entre las tumbas del cementerio, desnudo, hiriéndose, loco, fuera de sí, no un demonio, sino toda una legión entera ahí adentro. Póngame atención, y Dios lo libera. ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué quería hacer? Quedarse ahí. ¿Qué quería hacer? Yo voy contigo a donde tú vayas. ¿A dónde vas a ir? No. Cristo, ¿qué le dijo? No quiero que vayas conmigo, tienes que quedarte aquí. Y a los tuyos decirles lo que Dios ha hecho contigo. Y eso es lo que le ha faltado a la iglesia. Hoy tenemos una iglesia que recibe de Dios y no se queda para dar testimonio de lo que Dios hizo a donde Dios se lo dio. Se va a otro lado a presumir lo que Dios le hizo. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Eso se le llama solamente conseguir lo que quiero y ya. Ese es un pensamiento egoísta. Esa no es una persona, ese no es un cristiano que oyó una voz del cielo. Ese no es un cristiano que ha conocido el poder de Jesús. Ese no es un cristiano que le han hablado con la verdad, sino con fábulas artificiosas que lo engañan. Y yo le voy a decir algo, en esta iglesia va a ser muy difícil que usted se encuentre con una fábula artificiosa que se diga de aquí. Y por eso muchos nos dicen, ¿y por qué ustedes no cuentan así como aventuras, como anécdotas? Porque aquí no se trata de hablar de anécdotas, se trata de hablar de alguien que nos quiere tomar y que es el Espíritu de Dios. Y si no nos dejamos tomar por el Espíritu de Dios, nos vamos a ver en un serio problema. ¿Y sabe cuál es? Y esto es bien claro, lo tengo presente, lo he aprendido y nadie me lo quita de la cabeza. Alguien que no está lleno del Espíritu de Dios, diga conmigo, no tiene dirección. Él va a pretender hacer cosas, pero no las va a acabar. No hay dirección, no hay objetivo, no hay una meta. Ahí está. No hay tal satisfacción. Porque yo le puedo decir, usted puede decir, pero si yo he logrado muchas cosas, ¿y de qué le ha servido? ¿Le ha edificado eso? ¿Le ha traído mucha paz a su casa? ¿Le ha traído mucha paz a su vida? Aquí lo único que nos va a ayudar, diga conmigo, es buscar a Dios. ¿Y qué es buscar a Dios? Ya sé que está pensando usted, es que a mí me da sueño cuando empiezo a orar, pastor. No, hermano. Buscar a Dios no es que solo ore para cumplir con un requisito. Buscar a Dios es tratar de agradarlo siempre con lo que hacemos. Yo le decía hoy en la mañana a los jóvenes, si nosotros empezamos a decirle a Dios, Señor, yo te quiero amar, y les decía a los jóvenes, si nosotros empezamos a decir que amamos a Dios, escuche, que amamos yo les decía, si nosotros le decimos, yo les decía a tu novio, a tu mamá, a tu papá, a la novia, y le dices tú a tu novia, es que yo te amo, pero el motivo y la razón por la que tú le digas que la amas, escúcheme, que tú digas, es que te amo porque vi que porque te amo por lo que entró por aquí. En mi visión, lo que vi, te amo por lo que vi por aquí, por lo que entró por aquí, por lo que escuché. Entonces yo les dije a los jóvenes en la mañana, eso no es amor. Eso solamente es una satisfacción humana que después se va a ir. Está ahí. Porque el amor, yo no puedo decir que amo a alguien por lo que entró por mis ojos o por mis oídos. Diga conmigo, diga, el amor no entra, diga, el amor nace de aquí. Y Cristo, póngame atención, Cristo bajó del cielo, diga, con amor, que nació del corazón para venir a ver y a oír lo que los hombres necesitaban. Y cuando Cristo viene a este mundo y se entrega, nos da la bendición rica de la vida eterna. Mandamos un saludo a los que nos ven por internet. Dios le bendiga rica y abundantemente. Para mi pueblo.